¿Es Alemania aún dueña de su destino o ya obedece órdenes de Bruselas? Gerhard Schröder, el ex canciller que llevó a su país a la cima del poder europeo, ha roto el silencio con declaraciones que han sacudido tanto a Berlín como a la mismísima Comisión Europea. Sus palabras son directas. La gran mayoría de las decisiones que afectan a Alemania ya no se toman aquí, sino allá, en Bruselas. Y esa denuncia incomoda profundamente a la élite europea. Schröder, convertido en paria por sus lazos con Moscú y su férrea defensa de los intereses nacionales alemanes, lanza una acusación. El poder de Alemania se ha vaciado en favor de una burocracia centralizada y alejada del ciudadano. ¿El resultado? Alemania enfrenta crisis económicas, energéticas y migratorias sin poder real para cambiar su rumbo, mientras la Comisión Europea, bajo Ursula von der Leyen, toma decisiones vitales sin consultar a los alemanes. Si Alemania ha perdido su voz, ¿qué queda para sus ciudadanos? Para entender la gravedad de estas palabras, primero hay que conocer el contexto que llevó a Schröder a convertirse en una figura tan incómoda, tanto en Berlín como en Bruselas. Del poder al aislamiento. El viaje político de Gerhard Schröder es un reflejo de la transformación profunda que ha vivido Alemania en las últimas décadas. Basta ver cómo quien fue uno de los líderes más influyentes de Europa, respetado en todas las capitales, hoy es tratado como un paria por el propio establishment europeo. ¿La razón? Su amistad con Vladimir Putin y sus vínculos con Moscú. Sí, pero sobre todo, por insistir en anteponer los intereses nacionales de Alemania a los mandatos del proyecto globalista de Bruselas. Schröder denuncia algo que pocos se atreven a decir en voz alta: que la soberanía alemana ha sido cedida deliberadamente a un poder europeo que, bajo la comisión de Ursula von der Leyen, concentra cada vez más competencias en detrimento de Berlín. Según él, las decisiones clave para el futuro alemán, como las regulaciones de las cadenas de suministro o la prohibición de motores de combustión, vitales para la industria y millones de empleos, ya no se discuten ni se deciden en el Parlamento alemán, sino en despachos lejanos de Bruselas. El Bundestag ha perdido la capacidad real de revertir esas decisiones. La política nacional está atada de manos, y eso, alerta Schröder, es una crisis de la democracia misma, que erosiona poco a poco la confianza de los ciudadanos en el sistema. ¿Para qué votar si las decisiones importantes ya están tomadas en otra parte? Lo que está en juego no es solo un debate institucional. Es la propia capacidad de Alemania para resolver sus crisis económicas y sociales. Si el poder se ha trasladado, ¿dónde quedan los intereses y el futuro de los alemanes? Pero, ¿cuáles son las consecuencias concretas de este desplazamiento de poder? Aquí comienza el verdadero conflicto. Las grandes decisiones que afectan tu empleo y tu futuro ya no se toman en Berlín. Gerhard Schröder no lo dice a medias tintas. Vivimos una crisis de la propia teoría democrática alemana. Según él, el ciudadano de a pie ha perdido la capacidad de influir en lo que realmente importa. La mayoría de las regulaciones, advierte Schröder, ya se deciden en Bruselas, no en nuestro propio país. Y lo vemos en ejemplos concretos. El veto a los motores de combustión. Muchos alemanes pensaban que el futuro de su industria automotriz sería una decisión nacional. Pero no. Solo la Comisión Europea tiene el poder de revertirlo, y bajo el mando de Ursula von der Leyen se impuso sin negociar con la base social que sostiene la economía alemana. El resultado es palpable: desencanto, rabia y un auge inédito de partidos como Alternativa para Alemania, que se alimentan de esa sensación de impotencia frente a la maquinaria europea. Schröder lanza una crítica directa al liderazgo de von der Leyen, al que considera responsable de políticas energéticas y militares que han puesto a Alemania contra las cuerdas. Sanciones precipitadas, envío de armas a Ucrania y una crisis energética que ha disparado los precios y puesto en peligro miles de empleos industriales. Berlín, denuncia el ex canciller, se ha vuelto incapaz de defender sus propios intereses. Bruselas manda. Y, lo más grave, la industria,
los salarios y el bienestar de la clase media alemana quedan atrapados en decisiones tomadas lejos de cualquier control ciudadano. Hoy, el riesgo es perder no solo poder político, sino también seguridad económica y calidad de vida. Pero la pérdida de soberanía tiene un coste aún mayor. Está transformando la diplomacia y la seguridad de toda Europa. ¿Estamos al borde de una ruptura histórica en Europa? Esa es la pregunta que hoy muchos se hacen ante el diagnóstico implacable de Gerhard Schröder. No es solo él. Líderes como Viktor Orbán coinciden en que la Unión Europea, lejos de ser una fuerza para la paz, se ha convertido en un agente que agrava los conflictos. Schröder lo resume sin rodeos. Bajo el mando de Ursula von der Leyen, la Comisión Europea ha bloqueado cualquier iniciativa real hacia la negociación, obsesionada con una ruta de confrontación. Cada intento de diálogo es tachado de traición, y la diplomacia europea, según Schröder, ha sido reemplazada por una postura cada vez más beligerante. Las consecuencias de este rumbo son palpables. Cuando estalló la guerra en Ucrania, la UE, bajo presión de Washington, y siguiendo el ejemplo de Trump, dejó pasar las oportunidades de negociar la paz. Alemania, en vez de liderar un proceso diplomático, se ha resignado a ser un actor secundario, reaccionando tarde y mal, siempre subordinada a los dictados de Bruselas. Esta política exterior sin autonomía, dice Schröder, ha dejado a los intereses alemanes en un segundo plano, mientras se envían recursos a conflictos ajenos y se ignora la urgencia de reconstruir relaciones con actores clave como Rusia. Pero los problemas no terminan ahí. La crisis migratoria, lejos de resolverse desde 2015, se ha profundizado con la falta de control real desde Bruselas. El crecimiento masivo de naturalizaciones, con cifras récord de nuevos ciudadanos cada año, genera inquietud en muchas ciudades alemanas y alimenta un clima de descontento social. No es casualidad que partidos como Alternativa para Alemania estén en auge. Su ascenso electoral refleja el desgaste y la falta de respuestas de los partidos tradicionales, paralizados ante la magnitud de los desafíos. Si Alemania sigue perdiendo capacidad de decisión, advierte Schröder, veremos una sociedad cada vez más fracturada, una economía menos competitiva y un sistema político incapaz de responder a las necesidades de sus ciudadanos. El verdadero riesgo es quedar marginados en el nuevo orden mundial, atrapados entre la dependencia externa y la pérdida de soberanía interna. Entonces, ¿qué soluciones o caminos quedan para recuperar el control y el futuro del país? No basta con quejarse. Es hora de actuar y exigir cambios reales. Gerhard Schröder lo deja claro. La única salida para Alemania es recuperar su soberanía y fortalecer la democracia de verdad, no solo en el papel. Según el ex canciller, mientras las decisiones clave se tomen en Bruselas y no en Berlín, Alemania seguirá perdiendo terreno y arriesga su propia estabilidad. Pero, ¿qué propone realmente Schröder? Primero, exige que el país retome el control sobre su economía y su seguridad. Para él, esto significa rechazar directrices impuestas desde la Comisión Europea y empezar a priorizar los intereses nacionales por encima de la política supranacional. En el tema migratorio, Schröder es tajante. Alemania necesita controles estrictos y la expulsión inmediata de quienes representen un peligro para la seguridad. Tras tragedias como el ataque en el mercado navideño de Magdeburgo, advierte que el Estado no puede permitirse dudas. Quienes atenten contra la convivencia deben ser deportados, sin importar su origen. Para Schröder, las cifras crecientes de naturalizaciones y la burocracia interminable en los procedimientos de asilo son síntomas de un sistema que ha perdido el rumbo. Critica con dureza tanto al gobierno actual como a los partidos tradicionales, señalando su debilidad y falta de visión en momentos decisivos. Mientras tanto, la oposición alternativa gana terreno porque la gente percibe que los líderes convencionales no responden a las preocupaciones reales. Schröder insiste en que la única vía para evitar el colapso es convocar nuevas elecciones y abrir un debate honesto sobre el futuro de Alemania. Si los partidos tradicionales no reaccionan, la desafección ciudadana y el auge de opciones alternativas serán inevitables. Lo que está en juego
es mucho más que una batalla política. Es la capacidad de decidir sobre el propio destino, de proteger empleos, economía y seguridad. Ignorar este llamado significaría aceptar la pérdida irreversible de soberanía nacional. Ya no basta con la indignación. La responsabilidad está ahora en manos de los ciudadanos. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados mientras deciden por ti? Porque eso es, en definitiva, lo que está ocurriendo. Las decisiones que afectan tu día a día, desde el precio de la energía hasta las reglas sobre migración, ya no se toman en Berlín, sino en Bruselas. Schröder, con toda la autoridad de un ex canciller y aún referente para miles de alemanes, ha levantado la voz no solo para criticar a la Comisión Europea y a Ursula von der Leyen, sino para alertarnos de un problema mayor: la pérdida de soberanía y el derrumbe de la democracia representativa en Alemania. Las consecuencias están aquí: crisis económica, inseguridad energética, polarización social y un partido socialdemócrata que, al rechazar a figuras incómodas como Schröder, se aleja de sus propias raíces y de la influencia real en la política alemana. ¿De verdad vamos a conformarnos con ser espectadores? Quedarnos pasivos, aceptar esta erosión sin cuestionarla, es renunciar al derecho más básico que tenemos como ciudadanos: decidir nuestro propio futuro. Si no participamos, otros lo harán por nosotros, y quizá no compartan nuestras prioridades ni nuestras preocupaciones. Así que la próxima vez que escuches que todo se decide en Bruselas, pregúntate: ¿qué estoy haciendo yo para recuperar la voz que nos pertenece? Comparte esta información, abre el debate, exige transparencia y participa activamente. Porque el futuro de Alemania, tu futuro, comienza con una decisión: la tuya.